Hola a todos, bienvenidos. Vamos a hablar del enlace de hidrógeno, o que se conoce como puente de hidrógeno. Es un tipo de fuerza intermolecular de las tres fuerzas que son dispersión, dipolo-dipolo y ahora puente de hidrógeno. Esta se considera la más importante. ¿Por qué razón? No solo porque energéticamente es más relevante, sino también porque decide en muchas estructuras, sobre todo por ejemplo en proteínas, determina la forma estructural de estas. Entonces, ¿qué es una atracción o puente de hidrógeno? Simplemente, cuando pensábamos en las fuerzas dipolo-dipolo, pues sabíamos que la molécula tenía polaridad y ocurre generalmente porque tenemos un enlace polar. Por ejemplo, en el agua tenemos aquí un enlace polar debido a la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno. Entonces se forma una carga negativa neta sobre el oxígeno y una carga positiva neta sobre el hidrógeno. Entonces, esto hace que el oxígeno tiene una carga muy importante ya que es un átomo muy pequeño y considerando que el oxígeno está entre los átomos que tienen mayor electronegatividad, va a generar una separación de cargas más relevante. El enlace de hidrógeno se da con tres átomos que son justo los que tienen mayor electronegatividad, que son nitrógeno, oxígeno y flúor, y por el otro lado con el hidrógeno enlazado. Entonces esto genera una separación de cargas. La separación de cargas hace que se pueda formar una interacción o una atracción entre este átomo, en este caso de oxígeno, y un hidrógeno de otra molécula. Esta atracción que está aquí con líneas punteadas es la que se conoce como puente de hidrógeno. Aquí para el caso de la molécula de agua, vemos que una sola molécula de agua puede formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Eso le confiere al agua las propiedades importantes que tiene esta molécula. Veamos entonces cómo se forman y qué criterios para la formación de estos puentes de hidrógeno. Vemos aquí las diferentes posibilidades. Por ejemplo, si consideramos un puente de hidrógeno entre la molécula de agua, como ya vimos puede formar 4, pero aquí estaremos ilustrando solamente uno, que sería un par electrónico con el hidrógeno de otra molécula. Si nos damos de cuenta para el amoníaco, lo mismo un par electrónico del nitrógeno con el hidrógeno de otra molécula de amoníaco. Pero también puede ocurrir entre moléculas diferentes, por ejemplo, el agua con su par electrónico y un hidrógeno unido al nitrógeno en una molécula de amoníaco. O aquí lo contrario, también se puede dar para el fluoruro de hidrógeno, el HF, un par electrónico con un hidrógeno unido a un nitrógeno. O aquí lo contrario. Entonces hay dos criterios importantes para saber si tenemos puente de hidrógeno y es relevante que los tengas en cuenta. Primero, que el hidrógeno esté unido a alguno de estos átomos, que es hidrógeno unido a oxígeno, a nitrógeno o a flúor. Solamente si está unido a uno de estos átomos, ese hidrógeno puede formar puentes de hidrógeno. ¿Por qué razón? Como dije, son los átomos más electronegativos y además está entre los más pequeños. El hecho de que un átomo sea pequeño hace que se genere una alta densidad de carga. Y la segunda cuestión es que hayan pares electrónicos, y esos pares electrónicos son también de los mismos tres átomos. Sabemos que en el caso del oxígeno generalmente tiene dos pares electrónicos. En el caso del nitrógeno, sabemos por lo del amoníaco que generalmente tiene un par electrónico. Y en el caso del flúor, tiene tres pares electrónicos. Sin embargo, para contar los puentes de hidrógeno, hay que considerar esos pares electrónicos. Sin embargo, aquí en el flúor vamos a ver que no se cuentan todos. Entonces, si ya tengo aquí hidrógeno unido a algunos de estos átomos, cada hidrógeno me contaría un puente de hidrógeno. Si tengo un hidrógeno sería uno y así sucesivamente. Y cada par electrónico, luego de que se cumple la primera condición, sería otro puente de hidrógeno. En el caso del oxígeno tendría entonces la posibilidad de formar dos puentes con ese par, nitrógeno 1, y en el caso del flúor solamente puedo formar uno. ¿Por qué razón? Porque este átomo es muy pequeño y al formarse un puente de hidrógeno, como vemos aquí en este ejemplo, pues la cuestión es estérica. No cabe otra molécula alrededor para formar más puentes de hidrógeno. Aunque los puentes más importantes son cuando tenemos oxígeno o cuando tenemos nitrógeno. Entonces volvamos aquí al agua. Si nos dan esta molécula nos dicen cuántos puentes de hidrógeno puede formar. Entonces primero, la primera condición, hidrógeno unido a uno de los tres átomos, en este caso hidrógeno unido a oxígeno. Tenemos uno y tenemos otro. Tenemos dos hidrógenos, o sea, dos puentes. Y la siguiente condición es los pares electrónicos. Tenemos dos pares electrónicos, entonces serían los cuatro puentes, o sea, 2 más 2 igual a 4. Aquí hemos dibujado esos puentes de hidrógeno.
Entonces la cuestión es coger una molécula central y hacer los diferentes puentes. Vemos aquí, por ejemplo, este puente es hidrógeno a un par electrónico. Este de aquí es hidrógeno de la molécula a otro par electrónico. Este de aquí es par electrónico de la molécula a un hidrógeno de otra molécula. Y igualmente aquí. Veámoslo con estas dos moléculas también. Nos dicen para el metanol, ¿cuántos puentes de hidrógeno tiene? Entonces vemos aquí los diferentes hidrógenos. Los del carbono no pueden funcionar, solamente funcionaría este hidrógeno. Entonces tenemos ya un hidrógeno, o sea, un puente que se puede formar. Pero requerimos que hayan pares electrónicos. Tenemos dos pares electrónicos, o sea, esta molécula puede formar tres puentes de hidrógeno. Si queremos dibujar esos puentes de hidrógeno, tendríamos que coger la molécula. Vamos a hacer ese esquema. Tendríamos aquí la molécula, oxígeno, hidrógeno, un par electrónico por aquí, otro por aquí. Y aquí están los hidrógenos del carbono que no forman puente de hidrógeno. Entonces, este primer hidrógeno formaría un puente con un par electrónico de la misma molécula de ese átomo de oxígeno. Entonces aquí tendríamos CH3 y aquí hidrógeno. Aquí tendríamos el otro par que puede formar otro con otro. Ahora este par electrónico de aquí formaría un puente de hidrógeno con este hidrógeno. Veamos que el único hidrógeno que forma puentes es este. Ninguno de los otros los podemos usar. Y aquí tendríamos nuevamente el oxígeno, CH3. Aquí los pares electrónicos pueden formar con otra molécula. Y aquí sería el mismo esquema que hicimos arriba. Entonces en total tendríamos que esta molécula va a formar tres puentes de hidrógeno, que es lo que vemos ahí. Esto se da, digamos, idealmente, porque pues las moléculas tienen movilidad y esos puentes se van a ir rompiendo. En estado sólido, generalmente están formados todos los puentes posibles. En estado líquido, esto puede oscilar 3, 2, 1, 0, digamos, hasta que pasa al estado vapor. Veámoslo aquí para el ácido acético. Ya es más fácil contar con lo que vimos antes. Buscamos el hidrógeno, tenemos uno. Ahora los pares electrónicos, tendremos entonces 4 pares electrónicos. En total sería 1 más 4 igual a 5 posibles puentes de hidrógeno para esa molécula. Para estas 4 moléculas que tenemos aquí, rápidamente, ¿cuántos puentes de hidrógeno forman? Vamos primero con la acetona. Entonces ubicamos los pares electrónicos que le hacen falta a la estructura y vemos, busquemos hidrógenos unidos a oxígeno, no hay ninguno, o sea que así tenga pares electrónicos, esta molécula no puede formar con ella misma puente de hidrógeno. Estos pares electrónicos podrían formar puente de hidrógeno con otra molécula diferente, o sea, como por ejemplo cuando hacemos una solución. Entonces aquí sería 0 puente de hidrógeno. Para el caso del amoníaco, tenemos 3 hidrógenos que pueden formar puente de hidrógeno, porque están unidos a nitrógeno, y un par electrónico, o sea que aquí tendríamos 4 puentes de hidrógeno. En el caso del HCl, no se forman porque dijimos es oxígeno, nitrógeno y flúor, no para cloro. Esta interacción es muy débil. Recordemos que ocurre con estos 3 átomos porque son los más electronegativos y son los más pequeños. Con el cloro ocurre una interacción, pero es muy débil para considerar la puente de hidrógeno. Y en el caso del metano, ningún hidrógeno está unido a los 3 átomos, entonces también es 0. Algo importante en los puentes es que pueden existir también puentes de hidrógeno intramoleculares. Vemos aquí un ejemplo. En la misma molécula se forman los puentes de hidrógeno, lo cual afecta bastante las propiedades, por ejemplo, de reactividad ácido-base en general de una molécula. Tengan en cuenta esto para cuando se hable de reactividad química. Y algo también bien relevante es que los puentes de hidrógeno determinan estructuras, por ejemplo, del ADN o de las proteínas. Aquí vemos los puentes que hay entre la adenina y la tiamina o entre la citosina y la guanina. En este caso 2 y aquí 3. Y esos puentes son responsables de la estructura del ADN. Para estas dos moléculas, entonces venimos hablando de puente de hidrógeno. 2,88 es el dipolo para la acetona y 1,66 para el alcohol. Uno podría pensar entonces la acetona, como es más polar, pues va a tener mayor punto de ebullición y demás, pero no, mira que el punto de ebullición de la acetona es 56 y el del alcohol 82. ¿Por qué razón? Por los puentes de hidrógeno. La acetona, ¿cuántos forma? Mirábamos antes que puede tener potencialidad, pero solo con otra molécula. No tiene ningún hidrógeno unido a los 3 átomos, entonces aquí es 0 puentes de hidrógeno. Mientras que el alcohol entonces tiene sus pares electrónicos y tiene un hidrógeno que sí los puede formar. Entonces aquí tendríamos 3 puentes de hidrógeno y por esa razón el alcohol va a tener un punto de ebullición más alto. Bien, como tarea,
Para estas moléculas que ves acá, entonces determinar cuántos puentes de hidrógeno se pueden formar. Nos vemos en un siguiente tema.